all the time in the world. Vamos a hablar ahora de tu faceta de escritora, porque fundamentalmente Soledad Puertolas es siempre una referencia en las letras españolas. Estás preparando nueva novela para el 2019. ¿Puedes adelantarnos algo de qué va? Pues es que ya está hecha, con lo cual sí os puedo adelantar, porque va a salir en febrero, creo, que es el mes de mi cumpleaños, con lo cual pues muy bonito, ¿no? Muy bonito. Se llama Música de ópera y trata de digamos, una serie de personajes, miembros de una familia de una ciudad de interior hacia el norte, que no tiene nombre, pero en fin, creo que cualquiera podrá entender que hay ciertos rasgos de mi ciudad natal. Y que los dos personajes, alguno padece la guerra civil, otro ya la posguerra y otro la transición. O sea que hay personajes que se van dando la palabra unos a otros, pero todo en una idea de música de ópera, es decir, todo en una idea de evocación, de recuerdos y de buscar un sentido a las relaciones efímeras y familiares, las dos. ¿Qué importancia tiene en la vida la relación, los vínculos de sangre, más esos otros vínculos más voluntarios o incluso no voluntarios, pero no ya obligatorios, de todas formas, no dados por la norma, por la costumbre y por lo que te ha tocado, no por tanto por un destino anterior. Y entonces esto, viendo cómo me gustan estos personajes, cómo van haciendo suya la historia de los otros y cómo los otros se pueden entender mejor a partir de lo que somos al final de nuestra vida, que somos el último. El último personaje siempre somos nosotros, ¿no? Que es el que puede mirar hacia atrás.